Señoras y señores, muy buenas noches. A nombre del Instituto Interamericano por la Democracia, reciban ustedes la más cordial bienvenida a este importantísimo evento y nuestro agradecimiento también por dedicar estas horas y por acompañarnos esta noche. Hay algunas personas que no han podido estar presentes, pero que han querido enviar un mensaje. Vamos a resumir a algunos de ellos en apenas unos dos, por cuestiones de tiempo. Dice el reconocimiento que recibirá mañana, es decir, hoy, de ese apreciado instituto, el periodista y escritor Carlos Alberto Montaner, hace honor a un personaje de talla mundial que ha aportado y sigue aportando al camino de la libertad. Su lucha, desde muy joven, forjó su carácter. Sus estudios y lecturas forjaron su personalidad. Su obra sirve para inspirar otras vidas. Su tarea permanente es un ejemplo a seguir. Gran distinción siento por tan gentil invitación. Lamentablemente no puedo asistir por haber tenido ayer una intervención de meniscos de mi rodilla derecha que me obliga a quietud. Un cordial saludo y firma Óscar Terán Terán. Tenemos otro dirigido: querido Carlos Alberto, mis tareas y responsabilidades como embajador de la Argentina ante el Estado de Israel me impiden hacerme presente en el acto de reconocimiento que tan justificada y merecidamente hoy se le impone. Con mis mejores deseos y aplausos, espero que estas líneas sirvan como mensaje de acompañamiento en este día de fiesta para todos ustedes y en especial para el querido amigo y luchador de la libertad, Carlos Alberto. Desde Tel Aviv, un fuerte abrazo, Mariano Causino, embajador de la República Argentina ante el Estado de Israel. Pues bien, vamos a proceder entonces con el programa en esta sesión de honor en homenaje a Carlos Alberto Montaner. Tiene la palabra para hacer la presentación Carlos Sánchez Berzaín. Gracias. Distinguidos amigos, damas y caballeros que hoy día nos honran con su presencia, señor presidente del Instituto Maurice Ferré, querido Carlos Alberto, director y past presidente del Instituto, la esposa de Carlos Alberto, Linda, su hija Gina, nuestros miembros del Consejo Directivo aquí presentes, Armando Valladares, César Vidal, nuestro queridísimo alcalde y luchador por la libertad, Tomás Regalado, miembros del directorio, el doctor Malcer Feró, María Fernanda Egas y otros que están aquí. Yo quiero hacer una breve recopilación del aporte de Carlos Alberto Montaner al Inter-American Institute for Democracy y, por su intermedio, a la lucha por la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Carlos Alberto ha sido nuestro presidente por casi 4 años y ha dejado de ser presidente porque estaba desesperado de serlo, porque lo hemos ocupado tanto, porque hemos aprovechado tanto de su tiempo, de su bondad, de su generosidad, que ha dejado, como ustedes habrán notado en los últimos años, de producir la cantidad de libros que habitualmente producía. Somos culpables en el Instituto del rezago que el mundo en general ha sufrido de los libros de historia, las novelas, de los análisis y de los tratados que el escritor Carlos Alberto Montaner habitualmente nos ha ofrecido. En el trabajo dentro del Inter-American Institute for Democracy, y tengo conmigo la memoria anual del 2017, la del 2018 está en producción, se han editado en nuestro fondo editorial, bajo la dirección de Carlos Alberto, cerca de 20 libros en inglés y en español, que han sido distribuidos a todos los centros de estudios latinoamericanos en los Estados Unidos, a las bibliotecas y a los centros de prensa en los respectivos idiomas. No es una casualidad que, dejando la presidencia y manteniéndose como consejero y director, Carlos Alberto haya pasado ahora a ocupar el cargo de presidente del Consejo Editorial del Fondo del Inter-American Institute for Democracy. Hemos llevado a cabo en estos años 3 foros esenciales en el Congreso de los Estados Unidos. El último de ellos, el 15 de febrero del año pasado, sobre la influencia de la dictadura castrista en las Américas.
Y menciono especialmente este foro porque una de las cosas que ha logrado el Instituto bajo la presidencia de Carlos Alberto ha sido gravitar en las acciones y en las decisiones de importantes centros de definición política para mover la política exterior y para mover las acciones de diferentes gobiernos en defensa de la libertad y la democracia. El documento de conclusiones del foro del 15 de febrero pasado en Estados Unidos, hace menos de un año, es un instrumento fundamental que durante todo el año 2018 ha sido discutido tanto en el Congreso de los Estados Unidos como en los centros académicos, en los think tanks y en los centros de análisis referida a la influencia de la dictadura en toda la región, sobre la que hoy día nadie tiene duda, como autora de la expansión de lo que hoy día se conoce como castrochavismo y la ruptura de las democracias en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, y la amenaza terrorista y la construcción de narcoestados y el permanente acoso a los regímenes democráticos, a los regímenes y gobiernos democráticos en la región y en el mundo. Además de eso, en la gestión de Carlos Alberto se ha llevado adelante un importante trabajo sobre las sentencias que violan los derechos humanos en el Ecuador. Un trabajo sobre 6 fallos dictados por jueces ecuatorianos del régimen de Rafael Correa, en el cual se había, como en todos los otros gobiernos del castrochavismo, como en Cuba, como en Venezuela, como en Bolivia, como en Nicaragua, se usaba y se usa la justicia como medio de persecución política. Se judicializa la política y se criminaliza la resistencia y la oposición política. Pues se hicieron 6 estudios de 6 sentencias bajo la dirección del profesor Douglas Cassell, catedrático emérito de la Universidad de Notre Dame. Se produjo un resultado en los 2 idiomas y ese fue otro documento que ha gravitado fundamentalmente en la política latinoamericana y en el avance en la libertad y la democracia, al punto que hoy día, en el proceso de transición que vive el Ecuador después de la salida de Rafael Correa y de la conversión del actual presidente Lenín Moreno, existe una comisión de la verdad que está analizando estos casos y que ha invitado al Inter-American Institute for Democracy como observador internacional para los trabajos que allí se verifican. Si tendría yo que relatar todo lo que se ha hecho en los diferentes países, conferencias en la Argentina, foros en Centroamérica, una cantidad de eventos, foros, paneles aquí en Miami, en Estados Unidos, sería muy largo. Lo que quiero decirles es que la gestión de Carlos Alberto Montaner en el Instituto ha sido extraordinaria y fructífera. Nos deja un gran desafío para continuar el trabajo que nos ha ofrecido, un trabajo marcado principalmente por el ejemplo. Cuando ustedes visiten nuestra página web van a ver no solamente el artículo semanal de Carlos Alberto Montaner, van a ver las entrevistas que él realizaba a líderes y a defensores de la democracia y que seguirá realizando en el centro del Instituto a través de las redes sociales del Instituto. Van a ver ustedes la colección de ensayos que hemos podido desarrollar bajo su liderazgo, invitando a autores de dentro del directorio y de fuera del Instituto. Pero van a ver además en el Instituto cómo nuestro plantel ha crecido. Carlos Alberto es el autor del ingreso al nivel del Consejo y al nivel del directorio del Instituto de un sinnúmero de nuevas personalidades con las cuales se ha reforzado este esfuerzo internacional. Yo termino diciendo gracias, Carlos Alberto, gracias por esta brillante gestión como presidente, como director ejecutivo. Ha sido un altísimo honor trabajar y aprender a tu lado en esta lucha en la que eres mucho más antiguo que el resto de nosotros, porque les quiero recordar que Carlos Alberto es de los primeros presos políticos de la dictadura castrista y de los primeros exiliados y luchadores permanentes contra ese flagelo que ya tiene 60 años y que después llegó y abarcó el resto de nuestros países. Simplemente gracias, seguimos contando con tu ejemplo, con tu ayuda y con tu respaldo en el directorio, y el Inter-American Institute espera poder estar a la altura en la continuación de sus trabajos del ejemplar servicio que has prestado a nuestra institución y a través de nuestra institución a toda la comunidad de las Américas. Muchas gracias.
para hacer una semblanza de Carlos Alberto Montaner, recibamos con un aplauso a su hija, Gina Montaner. Hola, yo voy a ser breve. He tenido mucho trabajo. Una de las cosas que me unen mucho a mi padre es que siempre estamos ocupados, él y yo, en el tema periodístico, y estos han sido unos días muy agitados, un día hoy muy agitado. Ayer estábamos hablando los dos sobre lo que podía pasar en Venezuela, lo que se esperaba. Yo tenía que escribir un artículo, él iba a salir hoy en CNN en español, yo vengo corriendo de los informativos, o sea que cuando pienso en la vida con mi padre y lo que ha sido vivir con él, pues una de las cosas que siempre ha estado presente en nuestra vida es precisamente esta conexión constante con lo que está pasando en el mundo, con las noticias. Yo heredé esta vocación fatal del periodismo, este oficio a veces de faquires, y un poco un oficio también que complicado hoy en día, y bueno, pues se lo debo a mi padre. No voy a hablar mucho o casi nada realmente sobre el tema político, que es de lo que siempre se habla de él, y el tema de Cuba, que ha estado en nuestras vidas presente para bien y para mal, sino de mi padre como, bueno, pues mi padre, el hombre que además cuando yo nací él tenía 16 años y mi madre pues más o menos igual, o sea que eran dos críos, y a mí hasta el día de hoy lo que me asombra es que estos dos chavales que se conocieron en el Comodoro siendo adolescentes y se enamoraron de una manera fulminante, pues ya tenían una niña a los 16, y en medio de todo lo que pasó en la revolución, y 7 años después tuvieron a mi hermano, a Carlos, y que estas personas tan jóvenes pues pudieron ser unos padres extraordinarios, unos padres que quizás yo creo que sin ninguna formación desde el punto de vista de qué significa ser padre, cómo lo vamos a hacer, pues su intuición, su inteligencia, su generosidad, hizo posible que tuviéramos un hogar, yo creo que básicamente muy feliz, siempre muy interesante. Siempre, yo pienso que la vida con mis padres se incluye a Linda pues porque son dos personas que están juntos desde los 14 años. Entonces, yo creo que hablar de mi padre y no tener en mente a mi madre, pues sería totalmente incompleto, porque ellos en ese sentido son dos personas individuales, pero de alguna manera su historia es algo que los ha unido desde el principio hasta ahora. Cuando pienso en mi padre y por tanto también en mi madre, pienso siempre que la idea cuando se piensa en él, un liberal, bueno, yo puedo decir que en nuestra casa y en nuestro hogar nos educaron y nos formaron para que fuéramos verdaderos liberales, en el sentido de que nos educaron para vivir en libertad. Y vivir en libertad significa probar, errar, administrar la libertad. Y yo creo que eso ha sido fundamental. Yo creo que la experiencia política, el trauma político de Cuba, de alguna manera marcó mucho a mis padres para entender, para valorar, para transmitirle a sus hijos que vivir en libertad, que elegir, que ser tolerante con los demás, no es una cosa teórica, sino es una cosa que se vive día a día. Y yo les agradezco a ellos profundamente que no solamente, muchas veces él y yo lo hablamos, no solamente ha sido o es un liberal de manual, sino un verdadero liberal en el sentido de educarnos, sobre todo yo como mujer, por ejemplo, de haberme educado en total libertad.
Y así fue. Y yo eso se lo agradezco enormemente, a él y a ella, a los dos. Mi padre siempre ha sido, yo creo, un hombre muy generoso, muy divertido en la casa, muchas conversaciones, todo tipo de conversaciones. No recuerdo nunca en nuestra casa nada que no pudiéramos hablar, nada que no pudiéramos discutir, nada en lo que no pudiéramos incluso no estar de acuerdo, porque es una casa en la que hay muchas discusiones y discutimos a veces acaloradamente. Además, él está rodeado de mujeres, o sea, es mi madre, yo, mis dos hijas, mi hermano y él son minoría, y bueno, pues yo creo que él también ha sabido ser tolerante siempre con personas en la casa, nosotras, que muchas veces le discutimos incluso sus propias posturas en muchas cosas. Y eso yo se lo agradezco enormemente. Vivir con mi padre ha sido una aventura desde el principio, porque ha sido un hombre, como bien sabéis, de una vida intensa desde el punto de vista de periodista, del activismo, por el tema de la libertad de Cuba y de la libertad de otros países, como puede ser Venezuela ahora. Y en ese sentido, siempre cuando veo ahora, por ejemplo, veo a Armando Valladares aquí, pues yo recuerdo crecer en una casa donde la gente que iba saliendo de Cuba, los disidentes, Armando, Menoyo en su momento, María Elena Cruz Varela, pues iban pasando por nuestra casa. Fue parte de nuestra vida esa lucha de mi padre y de mi madre, y recuerdo perfectamente cuando sale Armando de la cárcel y pasa por Madrid, y esas son las cosas que yo creo que me han marcado tanto, ¿no? Tener esta vida tan interesante, siempre de una casa donde he visto pasar a tanta gente del exilio, gente que ha marcado nuestras vidas de muchas maneras, y eso se lo debo a mis padres. Mi padre ahora está escribiendo sus memorias, y por eso cuando Carlos decía que sí, que necesita tiempo, pues sí, necesita tiempo, pues porque tiene que escribir, es una ya larga vida, y me encanta que esté escribiendo sus memorias. He podido leer una parte y está muy bien. Y mi padre dice al principio algo, y con esto creo que voy a acabar, que es que mi padre al principio en sus memorias, por la experiencia que tuvo él con su propio padre, que en un momento dado dejó el hogar y pues básicamente no se ocupó de sus hijos. Una cosa es separarse, que eso lo hemos hecho muchos o casi todos alguna vez, pero otra cosa es no ocuparse de sus hijos. Y mi padre, al principio de sus memorias, él, contando esa experiencia, él dice que él se juró que él nunca iba a ser así, que él iba a ser un padre, un hombre que siempre iba a estar ahí. Y ese es mi padre. Así que yo soy un padre extraordinario, un hombre muy generoso y además un hombre que cuando pienso en Carlos, pienso en Linda. Ellos lo son todo. Gracias. Recibimos ahora al micrófono al actual presidente del Inter-American Institute for Democracy, Maurice Ferré. Muy agradecido. Sí, muchas gracias.
Después de esas palabras tan bellas de Gina, es difícil hacerle justicia a Carlos Alberto Montaner. Señor expresidente, director, mi gran amigo y mi gran alcalde de Miami, Tomás Regalado, embajador, César, todos los aquí presentes, amigos de Carlos Alberto, pero especialmente amigos de la libertad. Lo que distingue a Carlos Alberto Montaner, para mí, son tres cosas extraordinarias en donde él representa una posición tan alta en cada una de ellas. Primero, es un patriota. Segundo, es un hombre generoso. Y tercero, es un gran escritor. Y yo creo que, como esa es su profesión de periodista, no podría tener más grandes aspiraciones que sencillamente ser un gran periodista y escritor, que lo ha sido, y un gran patriota con generosidad personal y generosidad no solamente hacia la Cuba que él tanto ama, sino a este gran país que se ha convertido también en el país de él. En esta ocasión, yo quiero, especialmente por la presencia de César Vidal aquí, hacer referencia a lo que yo creo que distingue al Instituto Interamericano de Democracia. Gracias al liderato de Carlos Alberto, pero también de Carlos Sánchez Berzaín, que ha sido el padre generoso también de esta institución, de Guillermo Lustó y de tantos otros de ustedes que le han dedicado tanto amor y tanto tiempo a esta obra. El rey de España, cuando estuvo aquí hace 30 años, por primera vez, yo fungía en aquel tiempo de alcalde de Miami, en el consulado, que siempre le decimos la embajada española en Coral Gables, dijo como sus primeras palabras al ser bienvenido a Coral Gables y a Miami, que se había quedado asombrado porque Miami era la capital de América Latina sin tener sus instituciones. Digo, la capital virtual de América Latina, palabras exactas, sin tener sus instituciones. Primero me quedé maravillado porque me pareció increíble que hubiera captado una aspiración nuestra a tan joven edad de esa aspiración. Segundo, porque periódicamente aquí no existen instituciones. Yo creo que lo que han hecho ustedes en el IID, mi querido Carlos, es crear una gran institución que está precisamente logrando cosas extraordinarias. Pero tú no has dicho cómo es que se está logrando. Se está logrando con tecnología, la tecnología nueva, con el Internet, con las redes sociales. Yo les encomiendo a ustedes que cuando regresen a su casa, si no hoy, pues mañana o esta semana, que vayan a HBO y vean una película que se dio por primera vez el sábado pasado, que se llama Brexit. Cumberland, el artista que hizo el papel de Sherlock Holmes, es el protagonista. Y él hace el papel de un señor Collins, que es un científico político, que cuando Nigel y los otros representantes de KIP y de la derecha británica le pidieron que dirigiera la campaña, querían dirigir la campaña con el texto, con la metodología que siempre se utilizaba o que se han utilizado en las últimas décadas en Estados Unidos como en Inglaterra, que son focus groups y son las cosas tradicionales que se hacen en la política de hoy.
Y él dijo que no. Él dijo, mire, si hacen eso van a perder. Brexit no es la voluntad del pueblo británico. Para ganar tenemos que buscar una metodología nueva. La metodología nueva es la informativa, la información. Hay 3 millones de británicos de edad de votar, inscritos a votar, que nunca han votado en ninguna elección. Nosotros tenemos que entrar en el pensamiento de esa gente y ver exactamente cuáles son las motivaciones de ellos y llegar a esos 3 millones que nunca han votado para que vayan a votar y que voten por Brexit. Y en esa hora explica cómo él, con una tecnología completamente nueva, se lanza a penetrar la política británica, y para el asombro de todos nosotros, para mí fue un asombro ese día, esa noche, cuando vi que el Brexit había ganado en Inglaterra. Pero es que Brexit no es nada nuevo. Brexit es una continuación de lo que está pasando en el mundo entero, que se está yendo hacia una derecha porque ha fracasado la izquierda y el comunismo y el socialismo no han funcionado, pero es que tampoco el capitalismo está funcionando, y entonces todo el mundo está buscando en una forma de buscar el término medio en donde podamos vivir con libertad, con división de poderes, con the rule of law, con todas las cosas que nosotros en la derecha queremos tanto, pero que se está perdiendo precisamente y no sabemos por qué se está perdiendo. Bueno, yo quiero proponer en esta noche, César, yo creo que el pensamiento de José Ortega y Gasset no se ha profundizado lo suficiente, especialmente en el mundo anglosajón. Y yo les refiero a ustedes el ensayo que en 1936 Ortega y Gasset escribe, que se titula, si mal no recuerdo, Ideas y Creencias. Y yo tengo el título completo, que lo voy a buscar en un momentito, si me lo permiten, que se titula Ideas y Creencias, creer y pensar. Las ideas se tienen, en las creencias se está. Pensar en las cosas y contar con ellas. Lo que implicaba Ortega y Gasset es que hay un conflicto entre las ideas y las creencias. El problema, mis queridos amigos, de Cuba, de Nicaragua, de Ecuador, de Bolivia y de los otros países que quieren continuar jugueteando con las ideas de la izquierda, con el socialismo, es precisamente porque las creencias han dominado las ideas. Y el problema que estamos sufriendo en Hungría, que estamos viendo con Erdogan en Turquía, que estamos viendo con la imposición de la autocracia de Rusia por su presidente Putin, lo que estamos viendo en Estados Unidos con Trump, lo de Trump es consecuencia. Trump no es el causante de esto, Trump es la consecuencia de esta confusión. Y es que las creencias son tan distintas a las ideas. Las ideas son fungibles, son debatibles, son intercambiables, son mejorables, son debatibles, tienen flexibilidad, tienen futuro, son los que deberían de dominar. Pero yo les expongo a ustedes lo siguiente: Puerto Rico lleva 118 años bajo las ideas norteamericanas, y Puerto Rico, a pesar de la benevolencia del Tesoro norteamericano, que anualmente envía miles de millones de dólares a Puerto Rico
¿Cómo es posible que Puerto Rico se encuentre en el atolladero parecido al de Venezuela y al de Cuba? Con una situación, obviamente no es tan drástica, porque no hay hambre ni hay las necesidades, pero es que las creencias nuestras dominan las ideas en Puerto Rico, y ese es el problema de Venezuela, y ese es el problema de Ecuador y de Nicaragua, y ese es el problema que está surgiendo en todas partes del mundo, que las creencias que no son flexibles, que no son debatibles, que no son fungibles, que no tienen el proceso ni la evolución que tienen las ideas, están dominando, las creencias están dominando las ideas. Nosotros no podemos combatir estas creencias con la tecnología del pasado. Eso es lo que yo les recomiendo que vean claramente ese programa de HBO que se llama Brexit, porque en una hora uno capta eso con esa claridad extraordinaria. También hay un libro que a mí me encanta de un novelista americano que se llama Dan Brown, que se llama Origins. Y en ese libro Dan Brown trata de explicar cuál es el origen humano y hacia dónde vamos. Obviamente no logra hacerlo, pero al final de ese libro las ideas expuestas precisamente son esas, de que nosotros tenemos que buscar nuevas metodologías, ideas nuevas. Eso es lo que está haciendo el instituto. El instituto está buscando tecnología nueva. Así fue que ganaron Brexit. Y así es que se ganan las elecciones hoy en día modernas. Porque si no, ¿cómo más se explican las cosas que están ocurriendo? Precisamente bajo la protección de la democracia, de los sistemas de justicia que se han discutido aquí, que están sirviendo el autoritarismo y la izquierda, y no sirviendo el propósito de justicia que sea imparcial y democrática. Yo le reconozco a Carlos Alberto Montaner su gran obra en este sentido, y especialmente a Carlos Sánchez Berzaín y a todos ustedes que están luchando con esta gran institución que para mí promete tanto y que tiene un futuro tan extraordinario, porque precisamente está cumpliendo con ese requisito que dijo el rey de España, de que era Miami el centro virtual de las Américas, sin sus instituciones. Pues aquí hay una institución que está cubriendo eso. Carlos Alberto, si te unes a mí, y le pido a los directores, Carlos, embajador, Tomás, Gina, César, por favor, únanse a mí. En este momento, con gran orgullo, le entrego al Inter-American Institute for Democracy, que le otorga al señor Carlos Alberto Montaner, insigne patriota y pensador latinoamericano, la Orden Caballero de la República, por su inmenso aporte al IID y su trabajo ejemplar a favor de la libertad, la democracia y los derechos humanos en las Américas y el mundo. Hoy, 23 de enero, en Miami. Muchas gracias, Carlos, por tu servicio. Y te traigo esta noche otro regalo. Aquí, entre nosotros, le pido a mi hijo, el doctor Maurice Ferré, que te salude. El doctor Maurice Ferré es presidente de una institución, de una empresa que se llama Instatec, basada en Israel, pero que está haciendo estudios extraordinarios, no solamente en Israel, sino en España y ahora en Estados Unidos, en las grandes universidades. Hoy estuvo todo el día en la Universidad de Pensilvania, porque de aquí a 1 o 2 años va a haber solución para Alzheimer's y Parkinson's. Y yo creo que esa es buena noticia para todos nosotros, que ya estamos con un poquito de pelos grises y envejeciendo. Y quiero que hable con él. Muchas gracias, Carlos.
Felicidades. Bueno, señor. Bueno, quiero darle las gracias a todas las personas que tuvieron la cortesía de venir, a pesar de la hora que es tan complicada por el tránsito en Miami. A Carlos Sánchez Berzaín. Ahora se oye mejor. Bien. Darle las gracias a Carlos Sánchez Berzaín y decir que todo eso que se hizo en el 2017, y efectivamente se hizo en el 2017 y se hizo a nombre del instituto, realmente mi participación fue mínima. Fue él el que lo hizo todo. Yo prácticamente no fui ausente en todas esas cosas. Por las caras de todos ustedes saben que eso es verdad. Y en cuanto a las palabras de mi hija, me enorgullecieron, me gustaron mucho, me amenazó en su momento, me dijo, como voy a hacer la semblanza tuya, si no te portas bien, voy a castigarte. Afortunadamente no lo hizo. Y en cuanto a lo que ha dicho Maurice Ferré, me parece que es realmente muy importante que el instituto se dedique a la divulgación de las ideas, que es lo que ha venido haciendo durante bastante tiempo y que lo que ha hecho con mucho acierto, pese a los pocos recursos con que cuenta. Yo quiero explicar solamente, y con eso termino, qué cosa es Caballero de la República, porque es una cosa muy rara. Yo fui víctima de una trampa que yo mismo hice. Yo mismo creé la Orden de Caballero de la República, pensando en lo que había sido en 1802 la Orden francesa de la Legión francesa. Napoleón la creó con el objeto de premiar el mérito. Realmente el objeto de Napoleón era constituir un grupo de apoyo a su propio carácter de emperador. Pero, independientemente de eso, como ya no se podía hacer nada basado en la prosapia ni en los orígenes de las personas, lo que hizo fue crear una orden basada en el mérito, que tiene ya, desde 1802, no ha dejado de funcionar, y hay 75.000, más o menos 75.000 personas que han sido nombradas en la Legión de Honor. Entre ellos hay un cubano, que es Carlos Finlay, que lo merece, dos venezolanos que lo merecen, Uslar Pietri, por ejemplo, y el pintor Ruiz Díaz, como el gran pintor. No, el gran pintor venezolano que utiliza luces. Cruz Díaz. Y un panameño malvado que ya lo eliminaron del grupo, que es el general que se murió hace poco, Noriega, el general Noriega. Le dieron, no sé por qué le dieron la orden de una cosa tremenda, pero bueno, parte de la función de esa orden del mérito es eliminar a las personas que entren en conflicto con la ley. Eso me parece importante. Cuando se me ocurrió crear algo que fuera una orden meritoria que tuviera que ver con la conducta personal, pensé en la República, por una frase que la había leído hace muchos años
a un pensador, hay pensadores cubanos, un pensador cubano, que decía que el problema de la República de Cuba era que no había republicanos, que no había personas que entendieran lo que era la República. Entonces, como la idea es premiar precisamente a quienes respaldan la República, pues creé esta orden de Caballero de la República sin pensar que algún día me la podían infligir a mí, pero lo ha hecho con mucha gracia y con mucho talento Maurice Ferré, a quien le agradezco que su primer acto como presidente del Inter-American Institute for Democracy haya sido ese. Así que muchísimas gracias a todos y buenas noches. Para el cierre, Carlos Sánchez Berzaín. Simplemente agradecer a todos ustedes e invitarlos a departir con nosotros, dando la bienvenida a nuestro presidente y rindiendo homenaje al Caballero de la República, que, como él ha dicho, no hay quien no peque en su invento. Este es uno de los aportes que he olvidado mencionar. Y otra de las cosas que he olvidado decir, que durante todo este tiempo que hemos trabajado tan cerca con Carlos Alberto, nunca he logrado que hable mal de nadie. Ustedes le preguntan a Carlos Alberto y fulano y sultano y vengano, lo menos que dice, está bien. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias de nuevo. Están disponibles varias botellas de vino, tanto tinto como blanco, y también algunos pasabocas. Disfrútenlos. De nuevo, muchísimas gracias.